Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad abordaremos el tema referido al proceso de inconstitucionalidad. Por otro lado, escucharemos una interesante entrevista a cargo del periodista David Berturén. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del proceso de inconstitucionalidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Para tratar de ese tema contamos con dos distinguidos invitados, el doctor Giancarlo Cresci Vassallo, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y el doctor Víctor Hugo Montoya Chávez, profesor de Derechos Constitucional y Procesal de la Universidad de Ciencias Aplicadas. A ambos le damos la bienvenida al programa. Giancarlo, para empezar a introducirnos de este tema, ¿cuál es la finalidad del proceso de inconstitucionalidad? Independientemente de que a lo largo de los últimos años exista un desarrollo jurisprudencial por parte del tribunal en el que ha ido delineando y delimitando cuál es la finalidad del proceso, esta se encuentra expresamente reconocida en el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, cuál es la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser de manera directa o indirecta, total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. ¿Qué debemos entender por infracción? Por infracción debemos entender cuando, por ejemplo, se plantea una demanda inconstitucional contra una determinada ley que regula algunos aspectos que en cuanto a su constitución pueden resultar contrarios a la norma fundamental. O sea, cuando una ley es contraria a la Constitución. Exactamente, cuando una ley es contraria a la Constitución. Perfecto. Víctor Hugo, ¿y contra qué normas, contra todo tipo de normas se puede interponer un proceso de inconstitucionalidad? No, las normas contempladas en la Constitución son las referidas a las que tienen rango de ley. Es decir, aquellas que tienen un mismo rango que cualquier ley expresada o delimitada por el Congreso de la República. Y el propio artículo 200, inciso 4, decide cuáles son esas leyes, o cuáles son estas normas que tienen rango de ley, que son la ley en sí misma, la ley lo que se llama en estricto la ley formal, y aquellas lo que considerar leyes materiales, como cuáles. Se ha considerado ahí al decreto legislativo, al decreto de urgencia, ambos emitidos por el Poder Ejecutivo, a las ordenanzas regionales, a ordenanzas municipales, emitidas por los consejos respectivos, tanto en las regiones como en los municipios, también los tratados, que pueden ser emitidos indirecta o directamente por el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, y reglamento del Congreso. Son las normas explicadas según la propia Constitución como las plausibles de ser cuestionadas en su constitucionalidad, a través de un proceso de inconstitucionalidad. Sí. Una sola tingencia a lo que había dicho Giancarlo hace un momento, que era con el tema de la finalidad del proceso de constitucionalidad. Porque como bien ha dicho él, el análisis es básicamente la infracción de la Constitución por parte de una norma de tipo de rango legal. Y eso se decía normalmente, históricamente se ha dicho como una norma que tiene carácter abstracto, un análisis abstracto de constitucionalidad, es decir, si la norma en su naturaleza afecta o no la Constitución en su vertiente normativa. No por una aplicación práctica. No por aplicación práctica, pero con la evolución de la jurisprudencia se ha ido diciendo que sí se puede ver a través de cuestiones prácticas. Por ejemplo, se puede ver un caso muy claro de la ley de expropiación. Las leyes de expropiación son aplicadas a un caso concreto, incluso en normas que son generales, como la sentencia del caso Mufarech, que es la 002-2005 PI, se analiza también ese caso de la situación concreta, que era esta una ley que decía, mientras no se resuelve el tema de la distribución territorial de la Pampa de Melchorita, si no me equivoco, entre Cañete y Chincha, o el gobierno regional de Lima y de Ica, se tenía que definir la constitucionalidad, esta planta se podía hacer en esas pampas, la planta de licuefacción del gas de Camisea, y estas el gobierno central tomaba todos los ingresos que tenían y después cuando se determine la validez del territorio que corresponde a la Pampa, o no decía Pampa, decía general, cualquier ese espacio geográfico, espacio territorial, se tendrá que revolverá los recursos a quien corresponda. Sin embargo, la aplicación de esa ley era solamente para el caso que le estoy contando, de la Pampa de Melchorita, y no había otros casos más.
y aparte decía plan de licuefacción de gas, o sea que era mucho más... Un caso bien específico. Y la Constitución permite leyes especiales en algunos casos. Entonces vemos que ahí el tribunal, cuando resuelve el caso, permite hablar incluso las partes del proceso o interesados en la resolución del conflicto. La alcaldesa de Cañete habla, el presidente regional, que en ese momento era Miguel Ángel Mulfarech, que incluso había presentado la demanda, bueno, a título personal, era presidente regional. Entonces ellos tienen capacidad de hablar y hablan del caso en especial, de las circunstancias o qué efectos tiene. Cuando veamos más adelante seguro efecto de la sentencia de inconstitucionalidad, podemos ver qué tipo de efectos tiene, y en este caso era un efecto específico para la situación en concreto que había en ese caso. O sea que la idea originaria de un proceso de inconstitucionalidad en abstracto, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido desarrollando otros aspectos. Ha ido avanzando en virtud de la normatividad que existe, tanto en leyes o como en su momento, normas con rango de ley en general, y por la especialidad que puede haber en algunos casos, y también por la naturaleza del proceso mismo, ¿no? En que, como bien se sabe, los procesos de inconstitucionalidad tienen dos fines, ¿no? De primacía de la Constitución y defensa de los derechos fundamentales. Y si bien hay una primacía de análisis de la supremacía de la Constitución, como dijo bien Giancarlo, en el caso de la inconstitucionalidad, también en algunos supuestos puede haberse afectado derechos fundamentales que pueden conllevar algún tipo de análisis de constitucionalidad de la norma, ¿no? Perfecto. Claro, y eso es lo que justamente el tribunal, a través de su jurisprudencia, ha ido desarrollando y ha establecido que, si bien en un principio el proceso de inconstitucionalidad tiene una dimensión eminentemente objetiva, de todos modos también puede tener una finalidad o una dimensión subjetiva, porque finalmente una norma que yo la pueda estar analizando desde el punto de vista formal respecto a si es constitucional o no, esta misma norma finalmente puede terminar afectando derechos fundamentales, ¿no? Claro, en las personas. De las personas, claro. Exactamente. Y dime, Giancarlo, ¿quién conoce el proceso de inconstitucionalidad? Bueno, de acuerdo al artículo 202, inciso 1 de la Constitución, el tribunal es el único órgano competente para conocer el proceso. Es una competencia exclusiva que ha sido así establecida por el legislador, por el constituyente, y que ha sido ratificada en el artículo 98 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Digamos, el proceso de constitucionalidad solamente lo conoce el tribunal. Como instancia única. Como instancia única. Y ahora, ¿cómo se conjuga ello con el mandato constitucional que una de las garantías de la Administración de Justicia justamente es la pluralidad de instancias, la doble instancia? Sí, bueno, este es un tema muy debatido en los últimos tiempos. Habría que partir, yo creo, de considerar en principio que el derecho a la doble instancia, como en general todos los derechos fundamentales, no es absoluto, ¿no? A diferencia del proceso de acción popular, donde sí hay una doble instancia, en la inconstitucionalidad, efectivamente, como lo mencionas, no lo hay. Pero yo creo que ello no obsta para, en algunos supuestos, como por ejemplo ocurrió en el caso de la inconstitucionalidad de la 2530, del decreto ley 2530, que fue conocido por el tribunal en su oportunidad, eso no impidió que finalmente quienes se sentían afectados por esa confirmación de constitucionalidad por parte del tribunal acudan a organismos internacionales, ¿no? De manera que de esa manera podría, digamos, garantizarse una doble instancia, aunque sea ya a nivel internacional, ¿no? Víctor Hugo, ¿existe algún plazo para interponer el proceso de inconstitucionalidad? Y claro, hay un plazo determinado por la propia ley, la ley del Código Procesal Constitucional, incluso por la Constitución, que habla de 6 años a partir de la entrada de vigencia de la norma. Para cualquier tipo de norma, excepto los tratados, que el plazo establecido es de 6 meses solamente. Y esto, como bien lo sabemos, ha tenido algunas limitaciones que ha ido manejándose con el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo en un caso relacionado con el himno nacional, que es un caso, una ley súper antigua, que el tribunal hace unos años recibió su constitucionalidad. Esta norma data de comienzo del siglo XX, y esto llegó en constitucionalidad al tribunal, y el tribunal se consideró competente para verlo. Entonces, ¿dónde están los plazos de 6 años? Si decimos 6 años, ¿cómo había pasado? Había como más de 100, creo, no, cerca de 100 años. Y el tribunal dijo, ha habido problemas. ¿Cómo ha sido la eficacia del control de constitucionalidad en el Perú? En este caso, un análisis histórico de esta constitucionalidad, análisis de constitucionalidad en el Perú. Dice, Tribunal Constitucional como tal existe desde la década pasada, ¿no? Entonces tiene una vigencia de 2 años, pero en un muy buen tiempo no pudo funcionar en virtud de esta indestitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, época que se considera el Tribunal Constitucional cautivo, y no pudo actuar sin ese control de constitucionalidad. Esta etapa la reducimos del plazo de prescripción, una especie de suspensión de prescripción, ¿no? Pero así con todo no se llega a los 6 claro. años. Entonces, la etapa de la vigencia de la Constitución del 93, sin que haya Tribunal Constitucional, tampoco se cuenta en la prescripción.
Y es más, antes de la Constitución del 93 existió el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y ahí el tribunal es una especie de pseudocrítica de verdadero valor o la actuación institucional del Tribunal de Garantías Constitucionales. No cumple un rol verdadero de control de constitucionalidad. Entonces se permite que cualquier norma con vigencia anterior al propio Tribunal Constitucional, sin tomar en cuenta el Tribunal de Garantías y con ese plazo de suspensión, que sería la época de la institución de los magistrados, porque acordemos que en ese momento, para declarar inconstitucionalidad se requerían 6 votos, actualmente 5. Entonces, esos 6 no se podía lograr porque habían 3 magistrados que no estaban actuando y se trabajaba solamente con 4 magistrados. Entonces, el tribunal amplio se volvió bien laxo en el tema de prescripción e hizo un análisis casi de constitucionalidad de todas las normas vigentes ante la República hasta el año 2005, si no me equivoco, que vence este plazo dado por el propio Tribunal Constitucional para la prescripción. Algo así también fue con la sentencia de inconstitucionalidad sobre las normas de terrorismo, me parece también. Claro, fueron anteriores al plazo previsto para la interposición de la demanda. Ahora, ¿quiénes pueden interponer la demanda, Víctor Hugo? Son diversos entes que pueden plantear la demanda, son específicamente personas, es lo que se llamaría una legitimación extraordinaria para presentar demandas, porque no hay una afectación directa. Como vemos, el control en principio es abstracto, y al ser abstracto, pertenece a todo el mundo en general, a toda la población. Pero el legislador, o tanto el constituyente como el legislador ordinario, han considerado pertinente que solo ciertas personas pueden tener esa capacidad para proteger la constitucionalidad de la norma. Y se ha dicho que esto puede ser por atribuciones o competencias que tiene el propio órgano, relacionado justamente con la actividad de protección de los derechos de la persona. Por ejemplo, muy claro, el tema del fiscal de la nación, o en tu caso actualmente la fiscal de la nación, o el defensor o la defensora del pueblo. Entonces, su función es búsqueda de la protección de los derechos de la persona. Entonces, si protegen a la persona, pueden plantear demanda de titularidad para... La otra que se ha dicho ya, por el rango que ostentan y el valor que tienen en el cumplimiento de la Constitución, son aquellos órganos especializados en control de la validez constitucional o ejercicio de los derechos de la persona o de las normas, de eficacia de la norma. Y ahí se da a los tres órganos ejecutivos de los 3 niveles o estamentos del poder en el Estado. Presidente de la República, hay toda una fórmula para que lo va a plantear, porque tiene que tener un acuerdo del Consejo de Ministros. El tema del presidente del Consejo Regional, que también tiene acuerdo del Consejo Regional, y también el alcalde con acuerdo de su Consejo Municipal. Entonces, ellos 3 en la función... provinciales. O distritales. Provinciales. Estas 3 se le reconoce esta capacidad para poder plantear la demanda de inconstitucionalidad. Y por último, hay 2 adicionales que tienen una que ver con la legitimación popular, o una especie de acto populares limitada, pues permite a la población en sí misma plantear demanda de inconstitucionalidad con una cierta cantidad de personas limitadas por la propia Constitución. Cuando la norma tiene alcance nacional, son 5.000 personas, y cuando tiene un alcance territorial o circunscripción territorial, supongamos una ordenanza regional o una ordenanza municipal, es el 1% de los electores de la población. Y por último, la tercera o la cuarta gran grupo de personas que tienen legitimidad para plantear demanda de inconstitucionalidad son aquellos relacionados con la protección de las minorías parlamentarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ante una situación en que hay un abuso por parte de la mayoría parlamentaria y da una ley que no tiene valor constitucional o que manifiestamente atenta contra la Constitución? Se permite que las minorías, aquellas que perdieron el porcentaje, la votación dentro del seno del Parlamento, puedan también postular plantear una demanda de inconstitucionalidad. De hecho, hay muchas demandas planteadas así. Que se reconoce solamente el 25% del número de congresistas de la República, ¿no? Están habilitados para interponer. Están habilitados justamente en esta protección de minorías parlamentarias. Perfecto. A lo que habría que agregar también el tema de los colegios profesionales, ¿no? Los colegios profesionales en materias de su especialidad también, con acuerdo de su consejo directivo, pueden plantear demandas de inconstitucionalidad, ¿no? Solamente en materias de su especialidad. Solamente en materia de su especialidad, ¿no? Ahí justamente con lo que me ha hecho recordar Giancarlo, se ha hecho la discusión últimamente en el tribunal sobre qué significa materia de la especialidad en los colegios profesionales, ¿no? Es una forma de legitimación profesional para plantear demanda de inconstitucionalidad que está en el grupo de la protección de los ciudadanos como tal, y se dice, ¿qué es materia de especialidad? Por ejemplo, cualquier norma de rango legal afecta a los abogados, pues, ¿no? Claro. O somos abogados y toda norma tenemos que utilizarla, ¿no? Entonces, pero toda norma tiene que ver con la actuación o con la funcionalidad de los colegios profesionales o no. O una materia relacionada, por ejemplo, decreto ley sobre materia pensionaria. ¿Puede plantear la inconstitucionalidad el colegio de arquitectos?
puede plantear el colegio de nutricionistas. Bueno, todos los colegios van a tener pensionistas dentro claro, entonces todos tienen pensionistas, entonces lógica. Ahí se amplía. Entonces la pregunta es cómo seguir determinando, y que hay actualmente un debate fuerte en el tribunal sobre ir centrando o ir definiendo qué significa esa especialidad para los colegios profesionales. Bueno, volveremos tratando este tema acerca de la competencia, la facultad que tienen los colegios profesionales para interponer demandas de inconstitucionalidad en sus materias respectivas, después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Estamos analizando acerca del proceso de inconstitucionalidad cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional. Víctor Hugo, antes de la pausa comercial nos estabas hablando acerca de la legitimidad por parte de los colegios profesionales para interponer un proceso de inconstitucionalidad. Efectivamente, Gaby, como te decía, hay una discusión actualmente sobre la capacidad que tienen, la competencia de estos colegios profesionales para plantear la demanda de inconstitucionalidad. Y la pregunta que se hace básicamente está referida es ¿qué es competencia del órgano para poder plantear esa demanda de inconstitucionalidad? Pues la idea del legislador constituyente o del poder constituyente es de darle la capacidad para que él pueda plantear la demanda, pero solamente en lo que referido a su protección en tanto órgano especializado en defensa de los derechos de sus agremiados. Y entonces ha dicho esto, ¿cómo va a ser? Actualmente la interpretación del tribunal ha sido bastante amplia, una protección tuitiva de los derechos fundamentales, y la gente usando un principio de proacciones siempre ha preferido usar la protección amplia, como les digo, para que cualquier caso puedan plantear demanda de inconstitucionalidad. Por ejemplo, como decíamos, como veníamos hablando en su momento, el caso, por ejemplo, del Colegio de Abogados del Callao logra plantear una demanda de inconstitucionalidad referida a una norma del Código Procesal Constitucional que está referido a los amparos electorales. Entonces, es una ampliación. ¿Por qué puede tener derecho? Porque sus agremiados plantean amparos, justamente. ¿Pero es competencia del órgano o no? No está referido estrictamente a su gremio, ¿no? A su gremio. No es exclusivo de su gremio. Pero el tribunal ha sido bastante amplio, y esa es creo que la postura más idónea, y lo que se viene discutiendo es la existencia de órganos de competencia nacional. Entonces, por ejemplo, la existencia de una federación de abogados, por ejemplo, que está hablando de colegio de abogados, se está planteando como que sea esa la legitimada para plantear demanda, pese a que no está así planteada en la Constitución. La Constitución dice cada colegio profesional y pone algunas limitaciones como creación por ley, por ejemplo, ¿no? Cada colegio profesional en el Perú tiene creación por ley. Incluso se ha planteado un caso referido al PROFA, en que se logra plantear la demanda el colegio profesional de Lima Norte. Colegio profesional que no existe en la realidad, es una agremiación de abogados que está ahí, pero que no tiene reconocimiento como tal, como colegio profesional. El colegio profesional es de Lima. Entonces, se dejó plantear la demanda, y el tribunal, viendo esa dificultad entre admitir o no admitir a trámite la demanda, prefiere admitirla. Y a través usando ese principio de proacciones y quizás también el principio de informalismo del proceso constitucional, ¿no? Perfecto. Giancarlo, nos habían comentado hace un momento de que también, tratándose de normas de carácter general, tenían legitimidad para iniciar un proceso de inconstitucionalidad 5.000 ciudadanos. Efectivamente, ¿no? ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo hace un ciudadano? ¿Cómo consigue esas firmas? ¿Dónde tiene que ir? Claro. Efectivamente, ¿no? La propia Constitución ha reconocido la facultad de 5.000 ciudadanos de plantear una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Cuál es el trámite o el mecanismo? Bueno, estos 5.000 ciudadanos, o digamos uno de ellos, debe acercarse aquí al Tribunal Constitucional, y acá el Tribunal debe recabar unos padrones que son, digamos, como una especie de planillones donde, digamos, se registra el nombre de la persona, el número de DNI y su firma, ¿no? Entonces, este grupo de personas que están interesados en plantear una demanda de inconstitucionalidad, lo que debe hacer es recabar esas, por lo menos unas 5.000 firmas, o bueno, lo idóneo sería recabar incluso un poco más. ¿Por qué? Porque eso después tiene que ser presentado al Jurado Nacional de Elecciones para que el Jurado Nacional haga la validación, verifique, ¿no? Entonces, finalmente, el jurado emite una certificación donde, valga la redundancia, certifica que la firma de esa persona es exactamente, que corresponde con su DNI, que esos son sus nombres, ¿no? Entonces, ya con esta
certificación de los como mínimo 5.000 ciudadanos, se plantea la demanda de inconstitucionalidad y ya el tribunal aquí le da el trámite correspondiente, ¿no? Perfecto. Ahora, aunado a eso, ¿cuáles son los requisitos de forma y fondo? Una primera pregunta que se me ocurre es, ¿a la demanda de inconstitucionalidad se adjunta también todos los planillones o basta solamente con la certificación como requisito de forma, Teo? No, a la demanda basta, porque si no, imagina de presentar los planillones de 5.000 personas, digamos, sería una cosa demasiado voluminosa, ¿no? Basta con la certificación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el caso de los 5.000 ciudadanos. Y luego, digamos, en el tema de las demandas de inconstitucionalidad que puedan ser presentados por los otros sujetos reconocidos por el artículo 203 de la Constitución, hay una serie de requisitos de carácter general, ¿no? Un primer grupo de requisitos podrían estar enfocados con el tema de la representación, ¿no? Como antes comentaba Víctor Hugo, bueno, el primero que está facultado para interponer demanda de inconstitucionalidad es el presidente de la República. ¿Cómo plantea él la demanda? No es que el presidente de la República se le ocurre preparar una demanda y la firma y la presenta, ¿no? Ni él mismo la firma, ¿no? Sino que él requiere el voto aprobatorio de su Consejo de Ministros y luego el ministro, digamos, del rango al que pertenece la norma que se pretende impugnar, le delega su representación, ¿no? En el caso de la defensora del pueblo, el fiscal de la Nación, ellos pueden interponer la demanda de inconstitucionalidad directamente, ¿no? En el caso de el 25% del número legal de congresistas, ellos también requieren una certificación por parte del oficial mayor del Congreso de la República, ¿no? Donde certifica ahí quiénes son los congresistas que están planteando esta demanda, ¿no? Bueno, en el caso de los 5.000 ciudadanos, aparte de lo que hemos visto hace unos momentos sobre el tema de la certificación del jurado, obviamente los 5.000 tampoco van a firmar la demanda, sino que se otorga representación a uno de ellos y obviamente tiene que actuar con patrocinio del letrado, ¿no? ¿Esa representación tiene que ser a través de una escritura pública? ¿Cómo se delega la representación? No, simplemente es, o sea, la demanda se acompaña la certificación por parte del Jurado Nacional de Elecciones y en el escrito postulatorio de la demanda, ahí simplemente se deja constancia que se ha delegado la representación de acuerdo al artículo 99 del Código Procesal Constitucional a la persona que ellos hayan designado, ¿no? En el supuesto, bueno, de los colegios profesionales que estaba comentando antes Víctor Hugo, también evidentemente, digamos, el decano de un colegio profesional no puede de buenas a primeras plantear directamente la demanda, sino que también requiere acuerdo de su consejo directivo, ¿no? Que lo autoriza expresamente para plantear la demanda de inconstitucionalidad contra tal o determinada norma, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de los presidentes regionales, que requieren acuerdo de su consejo, o del alcalde provincial, que también requiere acuerdo de su consejo, si es que no me olvido de ninguno de los legitimados. Esos son básicamente los requisitos en lo que es la cuestión de la representación procesal, ¿no? Luego el artículo 101 y 102 del Código establecen una serie de requisitos, digamos, más de tipo formal, ¿no? El 101 habla de qué cosa es lo que debe contener la demanda, ¿no? La demanda debe contener la especificación clara del petitorio, cuál es la norma impugnada, debe acompañarse copia de la demanda, debe estar la demanda autorizada por letrado, deben especificarse de manera clara cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la demanda, y como anexos deben adjuntarse, bueno, obviamente ves el documento de identidad de la persona que está representando. En el caso de colegio profesional o presidente de un gobierno regional o un alcalde provincial, el acuerdo que los autoriza a presentar la demanda. En el caso de los 5.000 ciudadanos tiene que apuntar la certificación del jurado, ¿no? Bueno, y una serie de requisitos que son, digamos, más de tipo formal, que deben adjuntarse a la demanda para que el tribunal, ni bien la reciba, pueda calificarla y ver si se ha cumplido con esos requisitos, ¿no? Si la admite a trámite. Claro, cuando la demanda es presentada al tribunal, lo primero que tiene que hacer es calificarla, ¿no? Entonces ahí se pueden presentar varias situaciones, ¿no? Una primera es que revisada la demanda cumpla con todos los anexos, cumpla con los requisitos de forma, cumpla con los requisitos de fondo, y entonces la demanda simplemente es admitida a trámite y se corre traslado al emplazado que corresponda, ¿no?
Luego puede ser también que se haya omitido algunos requisitos señalados en el Código Procesal Constitucional y en ese supuesto el tribunal entonces tiene la opción de declarar inadmisible la demanda a efectos de que quien la ha planteado pueda subsanar el requisito, ¿no? Se le otorga un plazo que es, digamos que depende del caso concreto, ¿no? Si la demanda viene de un ente de provincia, digamos que por el término de la instancia el plazo puede ser un poco más, no hay un plazo así, digamos, exacto, ¿no? Eso digamos que es un criterio que ya nos maneja el tribunal. Si declara inadmisible, concede un plazo para subsanar y si subsana la inadmisibilidad, ya el tribunal admite la demanda y corre traslado, ¿no? Ahora, también puede ser que el tribunal se encuentre con que la demanda pueda ser declarada improcedente de manera liminar, ¿no? De plano, ¿no? Por prescripción, por ejemplo. Puede ser por prescripción, puede ser cuando el tribunal ya se haya pronunciado en otra demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual a la que se está planteando, o puede ser el tercer supuesto cuando el tribunal carezca de competencia para presentar la demanda, ¿no? Y por último, Giancarlo, ¿quién es la parte emplazada en un proceso de inconstitucionalidad? Bueno, depende de quién ha sido el órgano emisor de la norma, ¿no? Puede ser el Congreso de la República, puede ser el Poder Ejecutivo, puede ser un gobierno regional, puede ser... ¿Tratándose de tratados? Tratándose de tratados tiene que ser el Congreso de la República. El Congreso de la República. Congreso de la República. Víctor Hugo, ¿y cuáles son los efectos de la sentencia en un proceso de inconstitucionalidad? Gaby, antes que continúes, quiero hacer una pequeña mención de lo que decía Giancarlo. Es con relación a la postulación de demandas por parte de los ciudadanos. Estos hechos son totalmente válidos, 5.000 personas pueden plantear la demanda, pero hay un caso anecdótico, ya lo mencioné hace un momento, fue el caso Mufarech, que le dije hace un momento, la 002-2005 PI, que hay una cosa llamativa. En este caso, quien plantea la demanda es una persona que actuaba como presidente regional, pero que no obtuvo el acuerdo, su consejo parecer, y planteó la demanda a título personal. Lo plantea, llega al tribunal, pero cuando está en la audiencia hacen una acotación, la parte demandada, cuando examen un partícipe, dice, no solamente esta persona ha pedido las firmas como presidente regional para ver el tema de limitación territorial. Entonces el tribunal efectivamente analiza la situación y pone conocimiento que debe ser investigada la situación, porque una persona no puede aprovecharse del cargo que ostenta para conseguir firmas. Y es una celebración bastante interesante del tribunal, dice, no puede venirse acá al Tribunal Constitucional o a un ente que emite justicia constitucional, o sea, cualquier juez por judicial que también emite justicia constitucional cuando vean proceso de libertad, a pedirle justicia constitucional vulnerando el propio mandato de la propia Constitución. Si el mandato de la Constitución no puede vulnerarse, no puede pasarle por encima a partir de un pedido o requerimiento formal, cuestiones materiales de la Constitución, y no puede aprovecharse uno del cargo que ostenta para hacer ese pedido. Incluso en ese mismo caso se dio cuenta de que el pago al abogado que se estaba defendiendo en ese momento al presidente del Consejo Regional de Lima, era al presidente de la región Lima, y le estaba pagando con dinero de la presidencia del Consejo Regional. Entonces decíamos, ¿cómo es posible? Y ahí está la resolución administrativa, está citada en la sentencia. Hay una resolución de presidencia en que se le paga con eso. ¿Cómo puede pagarse una persona a título personal con dinero del fondo del Estado? Entonces, tiene que tomarse en cuenta todos esos requisitos, si bien no son requisitos formales, con más de fondo, analizarse cuando se emite una sentencia de constitucionalidad, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una legitimación, esa no puede sacarse la vuelta con otro tipo de artilugios jurídicos, básicamente, ¿no? Que estamos acostumbrados. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Gaby. A los efectos de la sentencia. Los efectos de la sentencia. Los efectos pueden ser principalmente de dos tipos, ¿no? Efectos temporales y efectos personales. Los efectos temporales de cuándo tiene vigencia o validez la sentencia, ¿no? La sentencia tiene que estar publicada en el Diario Oficial del Peruano. En ese momento, al estar en el diario oficial, su validez surge, o sus efectos surgen al día siguiente de su publicación, igual que una ley. La misma fórmula de la ley, al día siguiente de su publicación. Y hay una salvedad prevista por el Código Procesal Constitucional, que son las sentencias relacionadas con el tema tributario, en que ahí es el tribunal quien fija el efecto temporal que tiene la sentencia. Puede dar anterior, por ejemplo, por ejercicios fiscales, sobre todo, ¿no? En el impuesto a la renta, puede terminar el ejercicio fiscal que la validez anterior, pero tendrá sus efectos posteriores. O sea, no va a ser un efecto retroactivo propiamente dicho. Tiene un efecto temporal específico, puntual para el caso tributario. En general, el efecto de origen temporal es a partir del día siguiente de su publicación. En el Diario Oficial del Peruano. Diario Oficial del Peruano, porque también las sentencias están publicadas en la página web. Pero no, la validez es a partir de la publicación en el Diario Oficial del Peruano. El segundo tema de validez es el efecto personal. ¿Qué efecto personal tiene la sentencia? Y es importante, porque ¿quiénes se entienden obligados por una sentencia? En principio, la sentencia, como bien sabe uno,
cuando ve en el ámbito jurídico, la sentencia tiene una eficacia entre las partes que resuelven, ¿no? Si hay un proceso de suma de dinero, entonces entre el deudor y el acreedor, entre ellos va a tener eficacia la sentencia. Pero un caso de análisis de constitucionalidad relacionada con materia con un control abstracto de las normas con rango de ley, el efecto es erga omnes plenamente, ¿no? Es decir, que efectos para todos. Todas las personas estamos obligadas a cumplir la sentencia de inconstitucionalidad, porque esta tiene esa eficacia que le digo, que es eficacia vinculante para todos, incluso con una exigencia mayor para los poderes públicos, ¿no? Esta tiene unas ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una tipo práctico y una tipo teórico. La práctica puede ser las sentencias emitidas por el tribunal en materia de justicia militar, por ejemplo, ¿no? ¿Quién está obligado a cumplir? El Congreso, que dio mal una ley de justicia militar. ¿Qué ha hecho el Congreso? Vuelve a una ley con los mismos vicios de constitucionalidad de la ley declarada inconstitucional y vuelve a darlo y no pasa nada. El tribunal vuelve a declarar por segunda vez la inconstitucionalidad de la norma y el Congreso otra vez vuelve a dar con los mismos vicios de constitucionalidad de la anterior. Entonces ahí es un efecto de cumplimiento de sentencia, ¿no? De ejecutabilidad de sentencia, que si bien hay una vinculación directa para todas las personas, el Congreso mismo, que es uno de los principales entes tutelares de la Constitución, es el primero que la violenta, en este caso concreto, ¿no? Justicia militar, ¿no? Es el caso de justicia militar. El otro tema está relacionado con la vinculación, que no es una eficacia erga omnes total, es una eficacia erga omnes parcial, que parece una figura, un trabalenguas de los abogados, que somos muy clásicos en decir estas cosas ininteligibles para la gente. Y este caso, ¿cómo se da? Es en el caso de la sentencia de inconstitucionalidad que versan sobre materias de ordenanzas regionales o ordenanzas municipales. ¿Qué pasa? Das una sentencia, por ejemplo, arbitrios municipales, ¿no? El arbitrio municipal dado por una ordenanza efectiva es inconstitucional. Sin embargo, que ese caso, que solamente tiene eficacia en el ámbito territorial de esta municipalidad, supongamos Miraflores, Surco, San Isidro, quien sea, da esa ordenanza, otro órgano hace exactamente igual. ¿Tiene eficacia para ellos o no? Entonces ahí sí, el tribunal tiene que tener una especie de ampliación de sus supuestos. Y el tribunal ha hecho una especie de precedente vinculante para esa sentencia de inconstitucionalidad, que en principio son erga omnes, pero les amplía sus supuestos a otros casos. Incluso sin hablar del caso de inconstitucionalidad, sino refiriéndome al caso de competencial, que algo similar ha sucedido así en el caso de la Ojecoca, ¿no? La Ojecoca fue sentencia para Cusco, Huánuco, y con la misma sentencia, o lo cuestionable de las dos ordenanzas declaradas en su momento nulas por la competencia del proceso competencial, el gobierno regional de Puno hace exactamente lo mismo, ¿no? Vuelve a emitir con el mismo contenido que las anteriores. Entonces, también en ese juego de efectos personales de la sentencia, vemos también la eficacia o la posibilidad de control real de constitucionalidad en el ámbito práctico, ¿no? Es decir, tienen autoridad de cosa juzgada. Eso sí, las sentencias tienen calidad de cosa juzgada. Una calidad de cosa juzgada, que lógicamente es una naturaleza propia que tienen las sentencias, que está reconocida constitucionalmente, lógicamente, y que tiene eficacia, lógicamente, que decía, este es el efecto jurídico de la sentencia. Jurídicamente la sentencia no puede ser revisada nuevamente. Cada vez que había la salvedad, como bien planteó Giancarlo, que es el tema de un análisis en sede internacional o una competencia supranacional, que aparte en ese caso de la 2530, que la sentencia 0050-2004 ahí, que yo recuerdo es el único que ha ido, creo que ya no ha pasado de la Comisión Interamericana, o sea, ni siquiera ha llegado a ser la Corte. Ha llegado a ser un proceso contencioso ante la Corte. Entonces ahí se entran las dudas, pero sí cabría en principio, en términos abstractos, esta posibilidad de cuestionamiento. Pero la cosa juzgada se da para la sentencia resuelta sobre el fondo, pues, vale la redundancia, sobre el fondo, que decide declarar la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Porque si fuera sobre la forma... podría ser los supuestos que plantea Giancarlo, o, por ejemplo, ¿no?, que dijo sobre todo en admisibilidad, o una cosa que no hemos visto, que también es interesante ver, los tipos de demanda de inconstitucionalidad que existen. Se pueden plantear dos tipos de inconstitucionalidad en principio, ¿no? Hay tres tipologías, pero en una me centro según el tipo de norma impugnado o tipo de inconstitucionalidad planteada, que es sobre fondo o sobre forma. Fondo es que la norma en sí misma atenta contra el mandato constitucional. O sea, dice no discriminación y está una ley favorable que solamente los hombres pueden entrar a discotecas, ¿no? Sería muy incómodo porque no habría con quién bailar, pero sería una cuestión de discriminación que afectaría el mandato constitucional. Eso sería sobre el fondo. Claro.
El principio de forma sería referido a cómo se emite la sentencia, cómo se emite la norma. Que si el parámetro que está establecido en la Constitución, Si se ha cumplido o no con la si se ha formalidad cumplido, y establecida. que normalmente está definido en otras normas que tienen carácter de bloque de constitucionalidad, supongamos reglamento del Congreso o alguna ley de gobiernos regionales o ley de orgánica de municipalidades, que también pueden servir para ver cómo se hacen las normas contempladas. Si no se cumple el procedimiento, la norma será cuestionada en su constitucionalidad, pero por la forma. Es decir, no fue dada como correspondía. Por ejemplo, actualmente hay un debate en el tribunal sobre si estuvo bien dado el TLC con Chile, ¿no? Ese es el tema de cómo fue pendiente. Cómo fue hecho. Si se determina que fue mal, se fue elaborado de manera incorrecta, se podrá volver a hacer con las formas correspondientes, ¿no? Para que se subsane. Que subsane el error, pero eso también tiene responsabilidad el legislador, ¿no? El tribunal a veces juega con el tema de la vacatio sentenciaria, o sea, con un tiempo que la sentencia no tiene vigencia. Hemos dicho que en principio es al día siguiente de su publicación, pero también podría darse el tribunal la potestad de que le deben diferir el efecto de la sentencia a un tiempo posterior. Para que se subsane. Porque cada vez siempre el problema de que la sentencia, expulsando el ordenamiento a la norma jurídica declarada inconstitucional, queda un vacío tan normativo que sea más perjudicial ocasiona más problemas que la misma ley emitida, ¿no? Como ese caso que decía de la sentencia 2530, en que se decía, para darle pensión a los varones, pensión de viudez a los varones, tenía que tener casi un indigente el varón para que tenga pensión de viudez, ¿no? No tenía que tener ningún tipo de seguridad social, no tenía que tener ingresos, no tenía que tener pensión, no tenía que tener nada, y así, con esos tres concurrentes, se le da pensión. En cambio, a la mujer, por eso el hecho de ser mujer, una especie de discriminación positiva, se le da pensión. Entonces, esta diferenciación al hombre, entonces, ¿es constitucional o no esta pensión que se le da de viudez al varón? Y el tribunal decía, eso no es constitucional. Esos tantos requisitos concurrentes no puede ser constitucional. Además eran trabas, ¿no? Más eran trabas. Entonces la pregunta es, ¿declaro inconstitucional? ¿Qué significa? Que el varón no tiene pensión. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Ahí hace algún tipo de figura, como por ejemplo de darle al legislador que vuelva a legislar sobre el tema, darle un tiempo para que vuelva a legislar sobre el tema, o como hizo en el tribunal, es en ese caso, cambiarle casi el I por el O, no lo dicen, simplemente declaran inconstitucional el I para que estos requisitos que eran concurrentes ahora se vuelvan solamente alternativos. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de esta secuencia de programa. Agradecemos la presencia de nuestros dos invitados y esperamos que con el desarrollo de este tema hayamos contribuido al mayor conocimiento de usted, público, de los procesos de inconstitucionalidad. Continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Es momento de presentar la entrevista que realizará el periodista David Barturen. Amigos, regresamos con tus derechos. Estamos complacidos de tener una invitada internacional en el programa. Es Marta Santos Páez. Tiene una historia larga sobre los derechos de los niños y los adolescentes en América Latina y en el mundo. Y nos visita en el Perú a raíz del 20º Congreso Panamericano sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Doña Marta, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, es un gran gusto estar aquí. Se van a cumplir 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente. ¿Qué recuerdos trae a la mente en este momento como para hacer un análisis muy breve en televisión de lo que significó firmar y convencer a los estados para la firma de esta convención? Fue un momento muy lindo en 89, ¿no? Era un momento donde el mundo tenía un sentido de esperanza muy grande con el final de los blocos, ¿no? En el mundo, dividido en dos blocos, lo que hacía pensar en los derechos de la niñez en grupos también muy separados. De un lado las libertades fundamentales, del otro lado la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces fue un momento de esperanza y de reconocimiento de que la persona del niño, de la niña, es un ciudadano. No es un ciudadano de segunda clase, es un ciudadano igual a todos los demás.
En ese momento no se sabía muy bien si los estados de todas las regiones del mundo iban a apoyar el proceso de aplicación de la Convención, porque se decía para muchos que existían tantos tratados de derechos humanos que este sobre la niñez no traería nada de muy nuevo, de adicional, que pudiera justificar su ratificación. Pero de una forma muy innovativa, solo 9 meses después ya estaba entrando en vigencia este tratado, dando la indicación muy clara de que la niñez estaba siendo mirada con una prioridad distinta del pasado, reconociendo que es importante respetar los derechos de los más jóvenes y que al invertir en la infancia, en realidad, se está garantizando también una inversión en la sociedad en su todo y ayudando a reforzar las instituciones democráticas. Con la Convención se reconocieron derechos muy importantes, el derecho al registro de nacimiento, el momento de nacimiento de un niño, a la protección de la parte de la familia, de la sociedad, el derecho de los niños, niñas y adolescentes de contribuir a nuestras reflexiones sobre la infancia y sobre el mundo, de dar sugerencias para cómo las políticas públicas se deben desarrollar y aplicar en temas de la educación, de la salud, de la participación en decisiones, asociaciones, en formas de jugar. Y también eso fue un cambio muy importante de la Convención. 20 años después podemos celebrar muchos cambios importantes, ¿no? En la percepción de la infancia, en la naturaleza de leyes que se adoptaron, incluso a nivel constitucional, de reformas importantes para incluir el reconocimiento de los derechos de la niñez, en la región latinoamericana inúmeros códigos de la niñez de gran importancia e influencia, pero también reconocemos que muchas veces los cambios se quedaran por la parte formal. La declaración de los derechos se hizo, pero la aplicación de lo que implican estas leyes y las políticas públicas en el cotidiano de la niñez tantas veces no se alcanzaron de la misma forma. Es por eso que el aniversario es importante, porque nos hace recordar el compromiso de hace 20 años, que no era simplemente declaratorio, pero de cambio de la sociedad. Y luego de los 20 años de los compromisos adoptados, vemos que en algunos casos no se ha concretado como se hubiera querido. Es hora de la acción, es hora de ya pasar a implementar todo lo que se ha diagnosticado en este largo tiempo. Sí, es importante decir, antes de comentar su intervención, que la Convención establece una plataforma de partida, no es un punto de llegada, son principios mínimos que se deben garantizar a todos los niños. Pero la Convención estimula a todos los estados a asegurar la más alta protección posible y garantizar de la forma más amplia los derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia. Entonces, hay que hacer siempre más y mejor. Pero en muchos casos no se hizo suficiente. Por ejemplo, la Convención llama a que cada estado pueda asignar presupuesto al más alto nivel posible, utilizando los recursos posibles de la forma más amplia posible en favor de la niñez. Y tantas veces los estados, en la preocupación de encontrar soluciones para prioridades políticas y sociales que son un poco competitivas, pierden un poco la noción de la prioridad para la infancia, ¿verdad? Cuando tenemos momentos de crisis económica como la que vivimos en este momento en el mundo, la tentación es pensar que la infancia va a beneficiar de lo que hacemos para la familia, para los adultos, y no necesita que la inversión social y presupuestaria se mantenga de una forma sostenible. Y los niños pasan a una segunda prioridad, ¿verdad? Cuando miramos la educación, se alcanzaron progresos muy importantes en asegurar el acceso a la escuela, pero quizá no se invirtió suficientemente para garantizar que la calidad de la educación hace la diferencia en el contenido de los programas para que los niños salgan de la escuela con la confianza, el sentido de responsabilidad y la voluntad de contribuir al desarrollo social, ¿verdad? Y por eso muchas veces vemos niños que salen de la escuela intentando encontrar en un trabajo, tantas veces ilegales, la experiencia que la escuela no le está garantizando, ¿verdad?
si pensamos en sistemas de justicia juvenil, tantas veces las soluciones de los estados es de intentar proteger a los niños encontrando soluciones de institucionalización de los niños, ¿verdad? En lugar de garantizar el apoyo que pueda asegurar la prevención de la delincuencia juvenil y la protección de la niñez sin institucionalización. Entonces, la mirada sobre la aplicación de la Convención nos da la idea que en un vaso de agua estamos a medio vaso, ¿verdad? Medio vaso. A toda la otra mitad que tenemos que caminar. Es una manera muy gráfica de explicarnos cómo está la situación. Pero, ¿qué estados, a nivel ya de Naciones Unidas, qué estados se han comprometido de verdad que pueden ser un ejemplo para el tercer mundo, siendo países en vías de desarrollo que estén a la vanguardia de proteger y cumplir los acuerdos asumidos en la Convención? Sabe que yo creo que una de las consecuencias de la ratificación de la Convención por 193 países, casi todos en el mundo, es que todos los países tienen muchas cosas buenas para mostrar y tiene muchos retos que tendrán que ultrapasar. Encontramos países muy pobres con un compromiso tan fuerte que la niñez beneficia de una atención prioritaria muy importante. Cuando discuten el presupuesto, cuando adoptan un plan nacional para la infancia, cuando monitorean los progresos de aplicación, cuando involucran a la sociedad civil para apoyar en el proceso de cambio social, ¿verdad? Y otros países más desarrollados de quien se esperaría un progreso más rápido, en realidad no están dando la prioridad esperada a la niñez. Y miramos entre los países económicamente más avanzados, por ejemplo, que existen tasas de pobreza infantil extremadamente altas. A nivel de la Unión Europea, 1/5 de los niños vive en pobreza. Eso no es inconformidad con los compromisos de la Convención, ¿verdad? Hay que cambiar ese proceso. Y en la región latinoamericana, si bien es cierto han habido avances, creo que han sido notorios, pero falta mucho. Quizá hay algunos países que no están comprometiéndose, no los vamos a mencionar por un respeto hacia estas repúblicas, pero sí podríamos decir que hay países en América Latina que no cumplen con asumir en concreto su rol firmado hace 20 años. Quizá lo diría, los países puedan hacer mejor, podríamos estar mejor, podríamos caminar más deprisa. Y yo que me gustaría utilizar un ejemplo en el contexto de la protección de la infancia contra la violencia, ¿verdad? Uno de los compromisos de la Convención es que todos los estados que han ratificado deben adoptar todas las medidas para prevenir la violencia y para proteger a todos los niños, y también los más vulnerables, ¿verdad? Y cuando miramos en la región, por ejemplo, ¿cuántos estados tienen una legislación que prohíba todas las formas de violencia? Tenemos solamente a 3 en este momento. Claramente hay mucho más que hacer, pero creo que la llamada es para que los que no estuvieran en situación de hacerlo hasta ahora lo puedan hacer, pueden recuperar este retraso, pueden caminar más deprisa, utilizando la experiencia de países que ya lo hicieran e intentar no repetir los errores y caminar más deprisa con los demás. Y yo tengo mucha esperanza que con el aniversario de la Convención, una disposición en el marco normativo de todos los estados pueda reconocer que es inadmisible asegurar la educación y la protección de la niñez con medios violentos, y es fundamental prevenir todas las formas de violencia, de negligencia, de abuso, al interno de la casa, de la familia, en la escuela, en instituciones, en la comunidad. Eso es posible, podemos caminar. Bueno, Marta, muchas gracias por darnos esta oportunidad y deseamos la mayor de las suertes para que esto, que es bastante generoso desde ya y viene con mucho desprendimiento por parte de muchos de los que están involucrados en esta loable tarea, puedan tener un final mucho mejor del que esperan. Muchísimas gracias. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad hemos abordado el tema referido al proceso de inconstitucionalidad y hemos escuchado una interesante entrevista a cargo del periodista David Barturén. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.